¿Qué tal? Sí, vamos a compartir unas diapos. ¿Me comentas, por favor, si se logra visualizar? Sí se logra visualizar, doctor. Sí se ve. Correcto, doctor. Sí, sí se ve. Ya, hoy día vamos a tratar sobre el proceso de conocimiento dentro del curso de Derecho Procesal Civil. Este proceso de conocimiento, en realidad, no es un proceso en sí mismo, ¿no? Sino es una vía procesal, porque el proceso civil, en realidad, tiene dos tipos de categorías. Unos son los procesos de cognición o contenciosos y otros son los procesos no contenciosos. Pero para eso es importante, pues, saber qué es el proceso civil, ¿no? Y una definición aceptada es que es un mecanismo legal, el proceso es un medio, ¿no? Es un medio para un fin. Y este medio se desarrolla a través de un conjunto de actos que se desarrollan de forma consecutiva y ordenada. Y tienen dos finalidades, ¿no? Estas finalidades se identifican como finalidades concretas y finalidades abstractas. Las finalidades concretas de un proceso es que el juez resuelva un conflicto de intereses con relevancia jurídica de las partes, o sea, resuelva un problema. El segundo es que dilucide una incertidumbre jurídica. La diferencia es justamente entre uno y otro la existencia o no de contienda. Cuando existe contienda, cuando existe controversia, estamos ante un proceso de cognición, ¿no? Ante un proceso contencioso. Cuando no existe contienda, el código lo llama proceso no contencioso, porque normalmente estos procesos son solamente de interés de una persona, ¿no? Son casi unilaterales. Aquí tenemos las rectificaciones de partida, las sucesiones intestadas, las pruebas anticipadas, entre otros, ¿no? Procesos que no hay controversia. En cambio, en los procesos contenciosos o de cognición hay un conflicto de intereses, ¿no? O sea, ese conflicto de intereses se manifiesta porque una parte reclama un derecho para que se lo reconozca y el otro lo niega o lo controvierte. Entonces, este, este conflicto de intereses, dependiendo de la complejidad y dependiendo de la necesidad de actuación probatoria, en algunos procesos son más sencillos y en otros procesos son más complejos, tendrá una vía procesal específica. Entonces, estas vías procesales están dentro del proceso de cognición o proceso de conocimiento. El proceso de cognición, como todo proceso, tiene determinadas fases procesales. Y estas fases procesales son comunes en las distintas vías procesales. Por eso, independientemente de la vía procesal en la que tramitemos un determinado caso, el proceso siempre se va a desarrollar de la misma manera. Será en menor número de actos procesales o en mayor número de actos procesales, dependiendo del tipo de vía, dependiendo del tipo de pretensión, dependiendo del tipo de prueba que se actúa. Entonces, una característica esencial de esos procesos de cognición es la existencia del conflicto o la existencia de la contienda entre las partes. Otro es que se impulsan, se promueven a instancia de parte. El juez cumple un rol como director del proceso y garantiza la igualdad procesal. El juez a su vez también puede impulsar los actos procesales de oficio, salvo que por la ley corresponda específicamente a la parte. Y eso se concretiza sobre todo en los procesos de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay procesos que el juez está impedido de hacer algunos actos procesales de oficio. Uno de estos procesos, por ejemplo, es el proceso de divorcio, el proceso de divorcio por causal, que se tramita en la vía del proceso de conocimiento. En este proceso hay una regla especial que solo se tramita a impulso de parte. Entonces, si no hay impulso de parte, puede incurrir el proceso en una sanción, ¿no? La inactividad puede incurrir en una sanción. ¿Cuál es esa sanción?
el abandono, ¿no? El abandono del proceso que determina una conclusión sin pronunciamiento sobre el fondo. En todo proceso, sin perjuicio de estas reglas especiales que hay para algunos casos, el juez tiene el deber legal de realizar todos los actos procesales necesarios para la pronta solución. De estas características podemos ver también o descubrir que fluyen algunos principios procesales que rigen los procesos. El primer principio, que es el principio clásico del proceso civil, es el principio dispositivo, ¿no? Sí, habrán escuchado de este principio, porque siempre se menciona que el proceso civil se rige por el principio dispositivo. ¿Y cuál es el principio dispositivo? Justamente que todo impulso procesal o todo proceso se inicia a impulso de parte. Y ahora, este rol de director que cumple el juez también se materializa en un principio. Es el principio de dirección del proceso. Y la igualdad procesal se materializa o se garantiza a través del principio de socialización, que es a través del cual el juez evita las desigualdades de las partes dentro del proceso. Entonces, eh, dentro de estas características, también podemos descubrir que están los principios de impulso de oficio, iura novi curia, concentración, celeridad, economía procesal. ¿Por qué se menciona que el proceso es un conjunto de actos? Justamente porque se desarrolla por etapas. Y estas etapas son ordenadas y consecutivas. Y esto se materializa a través de un principio. Este principio es el de preclusión. El de preclusión significa que una vez transitado de una etapa a la otra, se cierra definitivamente y ya no se puede retroceder, ¿no? Por eso se indica que el proceso es ordenado y consecutivo. Y todo esto normalmente se desarrolla en 5 etapas, ¿no? Todo proceso se desarrolla en 5 etapas. Cuando nos preguntas cuáles son las etapas del proceso, siempre tenemos que tener presente que doctrinariamente aceptada son 5. La primera es la etapa postulatoria, que comprende los actos postulatorios. ¿Cuáles son estos actos postulatorios? El ejercicio del derecho de acción, que se materializa a través de la demanda, y el ejercicio del derecho de contradicción, que se materializa a través de la contestación de la demanda, ¿no? Pero la fase postulatoria termina en la verificación de los requisitos procesales, de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción. Entonces esto se cierra con el saneamiento. Cuando termina la fase de saneamiento, da inicio ya a la fase de la controversia. ¿Por qué? Porque ya con las posiciones o con los alegatos tanto de la demandante como de la parte demandada, se puede identificar cuál es el conflicto. ¿Y el conflicto qué hace? Lo que te hace es definir los puntos controvertidos. ¿Qué son estos puntos controvertidos? Son todos los hechos que alega una parte y que el otro lo niega. Porque si lo alegara y lo aceptara, entonces no habría controversia, no estaríamos de acuerdo. Y lo que es materia del proceso y es materia de prueba y finalmente es materia de decisión, son justamente los puntos controvertidos, todos aquellos hechos en los que las partes no están de acuerdo. A ver, pongamos un ejemplo de esto. En un proceso, un propietario quiere iniciar un proceso de desalojo contra su arrendatario, pero por la confianza que ellos tenían, él celebró un contrato verbal, o sea, no firmaron ningún contrato escrito de arrendamiento. Y quedaron que el pago de la renta lo iba a hacer a través de un depósito en cuenta bancaria. Entonces, el propietario le entrega su bien, el arrendatario ingresa, comienza a poseer y paga la renta mensualmente en la cuenta bancaria del arrendador propietario, ¿no? Un día deja de pagar, pasan 3 meses, se requiere 2 meses y 15 días para iniciar el desalojo por falta de pago. Vence el tercer mes, entonces inicia el proceso de desalojo por falta de pago.
Al presentar la demanda, él indica que tiene celebrado un contrato de arrendamiento y que en virtud de ese contrato de arrendamiento él venía haciendo el pago de la renta mediante depósito en esta cuenta bancaria. Al contestar la demanda, el demandado reconoce que posee el bien en virtud de ese contrato de arrendamiento verbal celebrado con el demandante, pero que si bien no ha pagado la renta en la cuenta bancaria, él dice como argumento que a pedido del demandante le ha hecho los pagos en efectivo de los 3 meses que supuestamente debe. Entonces acá, ¿qué es controvertido y qué no es controvertido en ese ejemplo? En principio, eso no controvertido que exista un contrato de arrendamiento. No lo es, ¿no? Porque por más de que no hay prueba escrita, no hay un contrato de arrendamiento documental, las partes están de acuerdo que están vinculados por un contrato de arrendamiento. ¿En qué tampoco no hay controversia? El pago tenía que hacerse en una cuenta bancaria. Lo que está controvertido es si el arrendador, si el arrendatario, el inquilino, hizo o no los pagos. Porque desde su posición, él los hizo, pero en entrega en efectivo. No los hizo mediante depósito, supuestamente por pedido del demandante, ¿no? Y por parte del demandante, él dice que nunca se le realizó ningún pago. Por eso es que no hay ningún depósito en la cuenta bancaria. Entonces, ¿la controversia cuál es? Ya no tenemos que determinar acá si existió o no un contrato de arrendamiento, cómo es que debió pagarse. Lo que debemos dilucidar acá es si se pagó o no se pagó. Justamente por eso se llaman puntos controvertidos, ¿no? Aquí está justamente una respuesta, nos está diciendo que son puntos controvertidos, es porque están en controversia. A veces se suele ver en los procesos, ¿y por qué se hace incidencia en esto? Porque se suele ver en los procesos que señalan como punto controvertido la pretensión, el petitorio, o sea, lo pedido en la demanda, ¿no? Y eso no es un punto controvertido, ¿no? Eso es la pretensión. Por ejemplo, ¿no? Determinar si corresponde, este, si corresponde declarar el desalojo por falta de pago. Eso no es un punto controvertido, ¿no? Eso prácticamente es el proceso que se ha promovido. ¿Y eso qué problema trae? Que no se identifica correctamente qué es lo que va a ser materia de prueba, porque la prueba que se admita solo tiene que estar referido a los puntos en controversia. Ya no necesitamos nosotros probar en el ejemplo dado si es que existía un contrato de arrendamiento o no, ya no le voy a pedir una declaración para que reconozca si hubo o no contrato verbal, porque eso ya está conforme en ambas posiciones. Lo que vamos a hacer es que si de verdad el demandante le pidió que le pague en efectivo, entonces la prueba tiene que estar destinada a acreditar ese hecho. Ya lo demás, que no es materia de controversia, tampoco es materia de prueba. El artículo 190 del Código Procesal Civil establece que todos los medios probatorios tienen que estar referidos a los hechos, a los puntos controvertidos. Si no están referidos a los puntos controvertidos, deben ser rechazados por el juez. Y esto es importante porque a veces se llenan los procesos o se llenan los expedientes de documentos que no tienen nada que ver con la controversia, ¿no? Simplemente haciéndose voluminoso y generando que con eso pues, el proceso se dilate, ¿no? O se retarde. Admitido los medios probatorios que estén relacionados con los puntos controvertidos, se procede a la actuación probatoria. ¿Qué es la actuación probatoria? Es la realización de la prueba. ¿Cómo se actúa una prueba? Obteniéndola, ¿no? Por ejemplo, si se ha ofrecido una declaración de parte, una declaración de testigo, entonces hay que hacer una audiencia donde vamos a recibir esa declaración. O sea, recibir esa declaración significa actuar esa declaración. Vamos a hacer las preguntas y vamos a obtener las respuestas, sea del testigo o de la parte. También puede ser una inspección judicial, una pericia. En este caso, se dispone que se haga, por ejemplo, una pericia, digamos, de verificación de posesión o de colindancias u otro. Hay que ir in situ al lugar, ¿no? Emitir un informe y luego una diligencia de explicación del dictamen, donde las partes pueden presentar sus observaciones. Toda esa actividad se llama actuación probatoria. Pero hay medios probatorios que no requieren de esa actividad.
que son los documentos, ¿no? Por ejemplo, la prueba escrita. Por eso se dice que esa prueba es de actuación inmediata. Y si en tu proceso todas las pruebas son de actuación inmediata, no se necesita de audiencia, porque las audiencias de pruebas solo son para los procesos que requieren de actuación. Entonces, si no se requiere de actuación probatoria, los medios probatorios ofrecidos son de actuación inmediata, porque en su mayoría son documentales, entonces, ¿qué corresponde? Declarar juzgamiento anticipado. En el caso de que sí requieran de actuación probatoria, actúo la prueba, termino la actuación probatoria y cuando se agote toda la actividad probatoria, el proceso queda para etapa de juzgamiento. Entonces se da inicio a la otra fase, que es la fase decisoria. ¿Cuántas fases vamos? Postulatoria, probatoria y decisoria. En la decisoria, en lo regular, debería expedirse la sentencia pronunciándose sobre el fondo. ¿Qué quiere decir? Declarando fundada o infundada la demanda. Y contra la sentencia se da lugar a la fase de impugnación. ¿Por qué la fase de impugnación? Porque puede producirse o no puede producirse la interposición de algún recurso, ¿no? Contra la sentencia de primera instancia, el único recurso que procede pues, es el de apelación, para que sea conocida en segunda instancia por el superior en grado. Así que la parte que se sienta perjudicada con la decisión puede o no puede interponer un recurso. Si no interpone el recurso, entonces la decisión queda consentida. Y si interpone, se tramita el recurso hasta que se resuelve el recurso. Por ejemplo, se interpone el recurso de apelación, lo conoce en segunda instancia el superior en grado, en caso de proceso de conocimiento, es la sala superior, y eventualmente también puede ir hasta la Corte Suprema a través de un recurso de casación. Cuando ya se han agotado todos los recursos, entonces se considera que la resolución ha quedado ejecutoriada. Entonces, una vez agotado todos los recursos o vencido el plazo sin que esto se interponga, se considera una resolución firme, o lo que también se conoce como una resolución con autoridad de cosa juzgada. Y la cosa juzgada se da porque la resolución quedó consentida o porque la resolución quedó ejecutoriada. Una vez firme o con autoridad de cosa juzgada, se da paso a la última fase, ¿no? A la fase de ejecución. Y la ejecución es la efectivización de lo decidido. Si se te reconocía, por ejemplo, un crédito y se ordenó al demandado que cumpla con pagar, entonces la ejecución comprende el requerimiento y en caso de incumplir el requerimiento, la ejecución forzada. Y la ejecución forzada son todas las medidas que tienes para satisfacer la pretensión que ya ha sido dictada, ¿no? La decisión firme. Si, por ejemplo, lo cotidiano, obligación de dar suma de dinero. ¿Cómo ya cobro el dinero si es que el demandado se mantiene renuente a cumplirlo voluntariamente? Entonces procedo con los embargos, ¿no? Y los embargos hay de distintos tipos. Por ejemplo, embargo en forma de retención de cuentas bancarias, embargo en forma de retención de remuneraciones, embargo en forma de inscripción de bienes inmuebles. Además de los embargos están los secuestros. Por ejemplo, el secuestro vehicular, el secuestro de bienes muebles y enseres, ¿no? Entre otros. Estas se llaman, en etapa de ejecución, se llaman medidas de ejecución forzada. Pero cuando están en trámite, pueden solicitarte también para garantizar la pretensión. Ahí se llaman medidas cautelares, tal como lo está precisando ahí el colega, ¿no? Cuando está en trámite el proceso, son medidas cautelares, pero cuando está en ejecución, son medidas de ejecución forzada. Son las mismas, solamente que su denominación, su finalidad y su efecto cambia de acuerdo a la fase del proceso en el que se encuentra. Entonces, con esto tenemos las 5 fases del proceso que corresponden a todo proceso civil de cognición, ¿no? Independientemente de la vía procesal. Postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y de ejecución. Estas fases van a estar presentes en todas las vías procesales. ¿Cuáles son estas vías procesales? En estas vías procesales tenemos justamente el proceso de conocimiento, el proceso abreviado y el proceso sumarísimo. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué hay esas vías? Esto ya depende de la complejidad del caso, de la complejidad de los hechos o de la complejidad de la actuación probatoria. Si son casos de mayor relevancia, si son casos más complejos,
Entonces, se, se deben tramitar en el proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento es el proceso pleno por excelencia. Aquí se dilucida todo lo que tenga que ver para, para decidir definitivamente un derecho o alguna situación. Es el proceso de mayor duración, está destinado a resolver los procesos que necesitan análisis profundos, hechos complejos, y el derecho aplicable complejo. El proceso abreviado es un proceso, por decir, de término medio. Es casi similar al proceso de conocimiento, pero está previsto para situaciones un poco más sencillas que requieren una situación o una solución más rápida. Sus plazos son un poco más cortos. Y finalmente está el proceso sumarísimo, que se utiliza para casos urgentes de cuantía mínima o de tutela rápida, ¿no? En estos procesos sumarísimos, pues están los de menor cuantía, están los procesos de desalojo, procesos de alimentos, generalmente que pueden calificar como procesos que no requieren de mayor actuación probatoria. Por ejemplo, no en un proceso de desalojo contra un arrendatario y le demandas desalojo porque no pagó, ¿no? Desalojo por falta de pago. ¿Qué es lo que se tiene que acreditar ahí? ¿Qué es lo que se tiene que verificar? La existencia del contrato y si está el contrato acreditado, si pagó o no pagó, ¿no? Si está el día o no está el día en la renta. Si es por vencimiento de contrato, si tiene o no tiene contrato vigente. El conflicto es sencillo. ¿Cuál es la diferencia en tema de tiempos, ¿no? En tema de plazos. Aquí les presento un cuadro detallado de todas las etapas que se eh, que tienen, ¿no? Cada uno de los procesos, el conocimiento, el abreviado, el sumarísimo. Aquí uno ejerce sus medios de defensa, sea de forma, sea de fondo, ¿no? En la oportunidad legal que se tiene después del emplazamiento. Pero la oportunidad de resolución va a depender del tipo de recurso de que se trate. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno es notificado con una demanda, uno revisa los aspectos de forma y los aspectos de fondo. ¿Cuáles son los aspectos de forma? ¿No? Los aspectos de forma pues están referidos a la validez de la relación jurídica procesal. Legitimidad, interés para obrar, posibilidad jurídica, cumplimiento de los requisitos formales de la demanda, por ejemplo, claridad. Si no es claro, interpongo una excepción de ambigüedad, ¿no? Oscuridad en el modo de proponer la demanda. Si el demandante no tiene legitimidad, excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. Si el demandado es el que no tiene legitimidad, excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. Si tenemos algún otro proceso pendiente, su excepción. Ahora, si yo no quiero cuestionar la relación jurídica procesal, si no quiero cuestionar más bien las pruebas, entonces presento mis cuestiones probatorias. Y mis cuestiones probatorias son las tachas y las oposiciones. Estos se van a resolver de acuerdo a la oportunidad que corresponde al estadio procesal. Las excepciones que están referidas a la validez de la relación jurídica procesal se resuelven en el saneamiento, ¿no? Las cuestiones probatorias que están referidas a la actuación de la prueba se resuelven en la etapa probatoria. Y finalmente, dependiendo de cada tipo de caso, conocimiento abreviado sumarísimo, eh, el trámite de la expedición de la sentencia, el trámite de las audiencias, será diferenciado, ¿no? El sumarísimo, por ejemplo, se caracteriza porque tiene una audiencia única. Luego de la contestación debería llevarse la audiencia única, que comprende todas las etapas procesales. Solamente de forma previa a la audiencia única se da la demanda y la contestación. En la audiencia única se da el saneamiento, la fijación de puntos controvertidos, la admisión de la prueba, la actuación de la prueba y hasta la sentencia. Incluso ahí mismo tiene que hacerse el informe oral, incluso ahí mismo tiene que apelarse. En el caso de los procedimientos abreviados y conocimientos, tiene que llevarse a cabo la audiencia de pruebas, ¿no? Y en función de los plazos, ¿no? Como es más complejo, en el proceso de conocimiento son 50 días y en el proceso abreviado son 25 días, ¿no? Es una diferencia importante, ¿no? En relación al plazo. Aquí vamos a ir respondiendo algunas preguntas también en el transcurso de la clase y también al final, ¿no? Y, por ejemplo, acá pregunta, ¿no? En un proceso sumarísimo, dice, sobre arrendamiento, ¿cómo logro probar en caso
de que no tenga un contrato escrito, dice, y solo se dio verbal, que el arrendatario no quiere desocupar el bien, ¿no? Como se dice, los contratos, algunos tienen formas legales y algunos no tienen, ¿no? Formas accionalitatem y las formas aprobationem. Si no tiene, o sea, si era un contrato que podía celebrarse incluso de forma verbal, eh, la prueba o la carga de la prueba ya corresponde a quien alega su existencia, ¿no? ¿Y cómo podrías probar, por ejemplo, la existencia de un contrato? Puedes probarlo con prueba directa. Uno, ¿no? Digamos, la primera prueba que podrías ofrecer, si no tienes prueba directa, o sea, si no tienes un contrato escrito, es la declaración de parte, ¿no? Y en la declaración de parte podrías indicar que el demandado indique cómo es que ingresó al bien, o sea, por qué se encuentra en posesión del bien. Entonces ahí tendría que decir, pues, ¿no? En virtud de un contrato de arrendamiento. Si lo declara de esa forma, en buena hora. Pero puede ser también que se niegue. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los sucedáneos de los medios probatorios, ¿no? ¿Y cuáles son los sucedáneos de los medios probatorios? Son los indicios y las presunciones. Una presunción, por ejemplo, legal que existe es la que establece la rebeldía y la que establece la inexistencia a la conciliación extrajudicial previa. No tengo un contrato de arrendamiento, pongámoslo así. Le envío una carta notarial diciéndole, por ejemplo, que cumpla con el pago de la renta adeudada. Y no me responde nada. Entonces, yo voy generando mi prueba, ¿no? Como no me responde nada, entonces lo cito a conciliar y digo que celebramos un contrato de arrendamiento y no asiste a la audiencia de conciliación extrajudicial. Esa inasistencia, por ley, genera presunción de veracidad de los hechos expuestos en la demanda, o sea, que sí está, o sea, que sí está destinado a probar la existencia de un contrato de arrendamiento. Lo demando, desalojo por falta de pago y no contesta, incurre en rebeldía. La rebeldía se suma a la presunción, porque la rebeldía también produce presunción de veracidad de los hechos expuestos en la demanda. Entonces tengo la carta notarial, la inexistencia de la conciliación y la rebeldía. Son tres presunciones ahí que ya son más que suficientes que me hacen determinar que está ahí el inquilino o el arrendatario en virtud con un contrato de arrendamiento, por más de que nunca suscribiste alguno, ¿no? Es un tema también de técnica. Por ejemplo, pues que ni siquiera hayas tenido un contrato, no le hayas mandado carta notarial, pero sí hayas establecido la forma de pago, ¿no? Y que el pago te realice en una cuenta bancaria. Entonces, el hecho de que te pague en una cuenta bancaria una renta, ¿qué hace presumir? O sea, ¿qué indicio es ese pago de esa renta? De que él está ahí en función a un contrato de arrendamiento. Entonces puede servirte de todo eso para que acredite la existencia de un contrato, no solamente de arrendamiento, no de cualquier otro contrato. El proceso de conocimiento es el proceso más amplio que hay y se ven las pretensiones más complejas. Entonces, el juez, aquí por excelencia, que conoce el proceso de conocimiento de forma exclusiva, es el juez especializado. El juez especializado, sea en materia civil o sea en materia de familia, es el único que conoce en primera instancia los procesos de conocimiento. El juez de paz letrado no conoce proceso de conocimiento, ni la sala superior conoce proceso de conocimiento en primera instancia. La sala superior solamente actúa como órgano de segunda instancia. Hay algunos procesos que las salas conocen en primera instancia, ¿no? Pero procesos de conocimientos no están dentro de su competencia. Todos los procesos de conocimiento son de competencia del juez especializado, sea civil, sea de familia o sea un civil mixto, ¿no? O sea, un civil mixto que ve civil y familia. En el Código Procesal Civil se establecen cuáles son las pretensiones que se tramitan en el proceso de conocimiento. La primera, el primer supuesto es el que señala aquellos que no tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales y cuando por su naturaleza y o complejidad de la pretensión el juez considere atendible su tramitación.
Este texto debe entenderse de forma conjunta. O sea, no basta que no tenga una vía procedimental específica. No basta que no esté asignado a otro órgano jurisdiccional, sino que su naturaleza sea compleja, ¿no? Que la pretensión sea compleja. Los procesos que clásicamente están comprendidos dentro de este supuesto son los de nulidad, por ejemplo, el acto jurídico, ¿no? Nulidad, anulabilidad, todos los que estén referidos con ineficacia funcional o ineficacia estructural del acto jurídico, ¿no? Aquí tenemos la anulabilidad, la nulidad, la resolución, la rescisión, por lo menos eso en materia, en materia civil. En materia de familia, tenemos la impugnación de paternidad o de reconocimiento, la declaración de unión de hecho. Todos estos procesos, ni en el Código Civil, ni en el Código Procesal Civil, en ningún lado se dice que se tramitan en la vía de proceso de conocimiento, sino que por la naturaleza de la pretensión, que se considera que requiere de actuación probatoria compleja, se tramitan en esta vía. Otro es lo referido a la cuantificación económica de la pretensión. Todas aquellas pretensiones que superen las 1000 unidades de referencia procesal se tramitan en la vía del proceso de conocimiento. Una unidad de referencia procesal actual para el 2024, según la RA 01-2024 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tiene el valor de 515 soles. Entonces, todas las pretensiones que superen los 515 soles se tramitan en el proceso de conocimiento. ¿Qué pretensiones son estas? Obligaciones de dar suma de dinero en sus distintas aristas, ¿no? Porque la obligación de dar suma de dinero viene de distinto tipo de crédito. Puede ser crédito, por ejemplo, de un mutuo, ¿no? De un préstamo dinerario. Puede ser un crédito derivado de la falta de pago de un servicio. Por ejemplo, que te hayan contratado como abogado, hayas cumplido con el servicio y no te estén pagando tu remuneración, entonces demandas para que te paguen tu remuneración, tus honorarios. También puede derivar, por ejemplo, de la compra-venta, que le hayas dado, por ejemplo, productos a tu deudor, haya recibido los productos y finalmente no cumpla con el pago en el plazo pactado. También están las indemnizaciones. Las indemnizaciones que derivan sean por responsabilidad civil contractual o extracontractual o las indemnizaciones de tipo legal. ¿Cuáles son estas indemnizaciones de tipo legal? Por ejemplo, ¿no? La indemnización por uso exclusivo del bien común, ¿no? Cuando un copropietario usa solito el bien común excluyendo a los demás. O la indemnización por pago de frutos. Y finalmente también otras de las pretensiones con contenido económico es el pago indebido, ¿no? O sea, este pago que se realiza sin que exista ninguna relación obligacional entre las partes. Este pago que se hace por error, por equivocación. Y es más cotidiano de lo que creen, ¿no? Por ejemplo, es usual que algunas veces se realicen depósitos en cuentas bancarias de personas homónimas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer algunos pagos indebidos, o sea, que empresas hacían transferencias a, a cuentas de otras personas que tenían el mismo nombre, pues que el acreedor, ¿no? A quien estaban pagando. Entonces, esta persona recibe el dinero y luego no lo devuelve, no lo gasta. Entonces, como no tiene ninguna relación obligacional con él, el pago ha sido por error, se reclama con pago indebido. No son pretensiones comunes con cuantía eh, de naturaleza económica. Existen también otro tercer supuesto de las pretensiones que se conocen dentro del proceso de conocimiento. Y aquí tenemos aquellas que son inapreciables en dinero, hay dudas sobre su monto y siempre que el juez considera atendible su procedencia. ¿Y por qué va a considerar atendible su procedencia? Porque desde la calificación se verifica que es un hecho complejo, ¿no? O que es una pretensión de naturaleza compleja. Lo que va de la mano con el proceso de conocimiento es la complejidad de la pretensión. Por ejemplo, pretensiones que pueden entrar en este supuesto, ¿no? Interpretación del acto jurídico, ¿no? Un proceso de interpretación del acto jurídico. ¿Cómo se da esto? En la realidad pasan muchas cosas, ¿no? Y el código nos da reglas para interpretar los actos jurídicos. Entonces, a veces
las partes no están de acuerdo sobre el sentido y los efectos de los contratos que se leen. Y eso tiene que dilucidarlo tercero, ¿no? Que es el juez, normalmente. Un caso, por ejemplo, o sea, he visto en la práctica, es o sea, es un par de amigos inversionistas que, que deciden hacer una inversión conjunta, ¿no? Cada uno con 1 millón de soles en una concesión minera. Aportan cada uno su 1 millón de soles, pero finalmente el negocio fracasa. Pero son dos amigos inversionistas que siempre están haciendo actividad empresarial juntos. Entonces, con la finalidad de no pelearse entre ellos, uno le dice al otro que a pesar de que el negocio ha fracasado en ese negocio específico, y como saben que tienen muchos más negocios entre ellos, le va a devolver el 1 millón de soles que su amigo ha invertido. Y su amigo le dice, ah, está bien, me parece correcto. Entonces, le dice que le va a devolver en un mes. Llega el mes y no se lo devuelve. Y el amigo va y le reclama a su otro, a su otro socio, le dice, estoy esperando que me devuelvan los 1.000 soles, el 1 millón de soles que te has comprometido pues a darme. Para esto, el, el que hizo la oferta ya va y consulta con un abogado y le dice, mira, yo perdimos ambos y de buena gente le reconocí 1 millón de soles, le dije que le iba a devolver. Ah, y el abogado le dice, ah, sí, entonces tú estabas dándole así de manera libre, como una liberalidad. Entonces lo que estás haciendo es una donación. Y una donación no se puede dar así nomás de palabra, pues no, ni con documento escrito. Una donación por ese valor, en caso de dinero que son bienes muebles, tiene que hacerse pues con documento de fecha cierta. Y si ustedes lo han firmado en un simple papel, ese compromiso que tú has hecho no tiene ningún valor legal. Entonces va y le dice eso a su amigo, mira, yo te estaba queriendo dar de buena gente tu millón, pero no tengo el 1 millón de soles, ¿no? Entonces, como finalmente era una donación y tenía que hacerlo con una formalidad, no tiene ningún efecto lo que yo te prometí. Entonces el amigo, con esa respuesta, va y va donde su abogado. El abogado le dice, ah, no, eso no era una donación, eso era un reconocimiento de obligación. Es diferente a una donación. Entonces acá ya hay dos posturas, ¿no? La postura de un lado que dice que es una donación y la postura del otro lado que dice que ese hecho era un reconocimiento de obligación. Entonces, aunque la actividad probatoria no es tanta, porque lo que está aquí es un tema más que todo interpretativo, jurídico, ¿no? Esta materia de interpretación de acto jurídico, por la complejidad de la interpretación jurídica que podría darse, se tramita en proceso de conocimiento, ¿no? Sucede en estos casos. También hay procesos que, o sea, dentro del código, que no tienen una vía procesal específica, pero que se consideran que por su naturaleza se tramitan en el proceso de conocimiento. Por ejemplo, dentro de estos está la declaración judicial de indignidad, ¿no? Por el cual excluyes a un heredero forzoso de su calidad de heredero. La reivindicación. La reivindicación, derecho real por excelencia. Y esto se corresponde con el mejor derecho de propiedad, ¿no? Cuando dos personas confrontan títulos de propiedad, ¿no? Pretensiones de naturaleza compleja. El mejor derecho de posesión. La declaración judicial de prescripción de obligación. Estas pretensiones, normalmente, aunque no tienen una vía específica en el código, por la naturaleza de la pretensión, se tramitan en la vía del proceso de conocimiento. También están aquellas que indica, como cuarto supuesto, que se considere que la cuestión debatida solo fuese de derecho, pero no es una simple cuestión de derecho, ¿no? Sino que es una cuestión de derecho de especial complejidad. Dentro de esto, pues tenemos la declaración de prescripción de obligación personal. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, esta pretensión. La prescripción extintiva anula el derecho de acción, pero esta prescripción extintiva puede hacerse valer solamente invocándose por parte y se puede invocar de dos formas. Se puede invocar dentro del proceso como excepción y se puede invocar
fuera del proceso en vía de acción. La prescripción, por ejemplo, ¿no? Tienes una deuda que el acreedor ya no te está cobrando por más de 20 años y quieres definir esa situación legal, ¿no? Para que ya no te veas involucrado en un proceso por esa deuda, dices, voy a hacer mi declaración de prescripción de esa deuda. Entonces, este proceso de declaración de prescripción de esa deuda se puede tramitar en el proceso de conocimiento. También aquí vemos pues, la interpretación de acto jurídico, extinción de hipoteca, la declaración judicial de paternidad o maternidad post-mortem. ¿Por qué decimos post-mortem? Porque hay la otra, ¿no? La especial, la declaración judicial de paternidad del procedimiento especial, que se tramita ante paz letrado en proceso especial con la sola oposición mediante prueba de ADN. Pero eso es cuando el padre está vivo. Pero si el padre o la madre están muertos y hay que hacer la declaración de paternidad o de maternidad, es una cuestión probatoria compleja. Esto se da sobre todo, por ejemplo, en los casos de la declaración de maternidad. Con anterioridad al código actual, al código del 84, no se exigía el reconocimiento materno porque regía un principio. Este principio es madre siempre cierta. Entonces, el solo hecho de la partida de nacimiento, de la identidad del hijo, la existencia del parto, determinaban la filiación materna. No era necesario que tu mamá te reconozca. Lo único que bastaba era que vaya tu papá al registro, declare tu nacimiento, te inscriba como hijo y diga que tal persona era tu mamá. Normalmente hasta en la partida acompañaban dos testigos que daban fe de eso. Pero a partir del Código de 1984 se exige el reconocimiento tanto materno como paterno. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Ya dentro del contexto actual, cuando solicitan una declaración de sucesión intestada, por ejemplo, de la madre fallecida, el juez de paz letrado lo observa, ¿no? Y dice, pero no tienes reconocimiento materno, tu mamá no te ha firmado, solamente te ha declarado tu papá. Como no hay reconocimiento, tienes que ir a pedir tu filiación por sentencia. ¿Por qué? Porque la filiación solamente se determina por dos tipos, ¿no? Por reconocimiento o por sentencia que declara la paternidad o la maternidad. Entonces, para declarar esa maternidad es que se acude al proceso de conocimiento. Y hay otros que sí están expresamente señalados en la ley y que se deben tramitar como proceso de conocimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, la impugnación de acuerdos administrativos de administradores, 104 del Código Civil. O sea, tenemos algunos que están en el Código Civil y algunos que están en el Código Procesal Civil. Responsabilidad por incumplimiento de deberes de administradores, artículo 106 Código Civil, desaprobación de cuentas del Consejo Directivo, artículo 122, ineficacia de actos jurídicos onerosos, artículo 200 del Código Civil, invalidez del matrimonio, 281. Dentro del Código Procesal Civil está la nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el artículo 178, el mejor derecho de posesión, en el artículo 601, separación de cuerpos y divorcio, en el artículo 480. Y también están algunos otros. Un momento, por favor, se me... Ya, se me estaba descargando la laptop. Entonces, tenemos procesos de conocimiento, o sea, pretensiones que expresamente se regulan en el Código Procesal Civil y en el Código Civil en esa vía, ¿no? Dentro de esto, las más comunes, nulidad de cosa juzgada fraudulenta y divorcio. Hay algunos plenos jurisdiccionales sobre el proceso de conocimiento que son importantes conocer. Recientemente tenemos el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil del 2022, de abril del 2022. Y aquí se habla de la petición de herencia. La petición de herencia es un proceso que se tramita en el proceso de conocimiento y que se da cuando un heredero ha sido excluido en un proceso de sucesión intestada. Cuando muere un familiar, por ejemplo, un ascendiente, el padre o la madre, los hijos tienen que hacer un procedimiento para declararse sus sucesores, ¿no? Y este procedimiento, en principio, es un proceso no contencioso. Esto se hace, este procedimiento de sucesión intestada, no contencioso, puede hacerse ante el juez de paz letrado o ante el notario. Entonces, pongamos, ¿no? En el supuesto.
en el supuesto de que una persona eh, tenía un matrimonio, dentro de ese matrimonio tenía 4 hijos matrimoniales, debidamente reconocidos, y tuvo un hijo extramatrimonial. A este hijo extramatrimonial nunca lo reconoció, pero lo trató como hijo, siempre, frente a sus familiares y frente a todos. Entonces, inclusive, este hijo extramatrimonial fue a vivir con el papá en su casa, con sus demás hijos y con su esposa. Y siempre crecieron todos juntos. La esposa, los 4 hijos matrimoniales y el hijo extramatrimonial no reconocido, pero que siempre vivió como hijo. Y ahí en el calor del hogar, siempre pensaron que se iban a llevar bien. Entonces fallece el padre y los hijos matrimoniales y la cónyuge sobreviviente hacen su sucesión intestada y se declaran herederos, excluyendo al hijo extramatrimonial. ¿Cómo tiene que hacer valer su derecho hereditario el hijo extramatrimonial? Como le han excluido de la petición de herencia, como le han excluido de la sucesión intestada, la única forma que reclama o que puede reclamar es a través de la petición de herencia, que se tramita en proceso de conocimiento. Pero él tiene un problema. ¿Cuál es su problema? Que no está reconocido, ¿no? Y la filiación, ¿dónde se tramita? La filiación también se tramita, en este caso estamos en una declaración de paternidad extramatrimonial post-mortem, porque el papá ya está muerto, se tramita con el juez de familia, porque la filiación es un tema de familia, y la petición de herencia se tramita con el juez civil. Entonces, lo que normalmente sucede es que si presentas una petición de herencia, el juez civil te dice, ah, mira, pero estoy viendo de tu partida que no estás reconocido. Así que todavía no puedes venir acá. Primero, ve y busca tu declaración de paternidad en el juez de familia. Entonces, ¿qué sucedía? Que ibas al juez de familia, tramitabas tu filiación, y como es un proceso de conocimiento también, demora su tiempo, ¿no? Por no decir que demora la vida, hasta que obtienes tu sentencia y finalmente ya cuando quieres reclamar tu petición de herencia, los bienes ya fueron dispuestos, ¿no? Entonces, en este pleno, ¿qué se define? Que la pretensión de filiación puede acumularse a la pretensión de petición de herencia. Y el juez civil es competente para conocer ambas pretensiones. Aquí se plantea de esta forma, ¿no? En un proceso de petición de herencia se puede ingresar a examinar la filiación extramatrimonial si esta ha sido alegada, discutida o probada. Quiere decir que se ha planteado como pretensión, ¿no? Que, por ejemplo, lo hemos probado ahí en el proceso con prueba de ADN o con estado constante de hijo, porque el hijo extramatrimonial siempre vivió con ellos. Entonces, si está aprobado en ese proceso ya la afiliación, ya no se necesita hacer este doble tránsito. Este proceso de conocimiento compete al juez civil, va a conocer la petición de herencia y a su vez también va a conocer la afiliación. Eso es lo que se establece en este pleno jurisdiccional. También tenemos el pleno jurisdiccional de civil y procesal civil de octubre del 2023. Y acá se habla de los procesos indemnizatorios que derivan de la responsabilidad de la función pública. Estos que determina la Contraloría, ¿no? Por exámenes especiales y que dice, por ejemplo, que eh, se han aprobado adicionales, se han aprobado adicionales de obras, se han aprobado adicionales de plazo, o no se han cumplido con las funciones. Entonces, la Contraloría hace su examen especial y determina que hay una responsabilidad civil de estos funcionarios, ¿no? Entonces, esto tenía toda una discusión. ¿Cómo se va a tramitar la responsabilidad de estos funcionarios? Algunos son trabajadores 728, algunos son 276, algunos son locadores, algunos ni trabajadores, son consultores externos. Y a veces en estas actividades de contratación confluyen todo tipo de personas en distintos contratos. Entonces, no puede estar distribuyéndose la competencia dependiendo del tipo de relación contractual que tenga, laboral, civil, privada, pública, ¿no? Como se trata de un hecho específico, que es una responsabilidad en función a una acción de control, esta pretensión indemnizatoria ya a través de este pleno se definió que corresponde al juez civil. Y esto es acertado porque el juez civil es el juez, vamos a decirlo así, omnicomprensivo, ¿no? Que es competente para conocer todo aquello que no esté regulado o atribuido para otros órganos jurisdiccionales. Si en una jurisdicción no hay un juez de familia, ¿quién lo conoce? El juez civil. No hay un juez constitucional, ¿quién lo conoce? El juez civil, ¿no?
Ya las otras especialidades son casi como subespecialidades del juez civil, ¿no? Pero frente a todos, si hay asuntos de distintas competencias de distintos jueces, el único habilitado para conocerla sería el juez especializado civil. Entonces, eso es lo que se establece aquí. Y como se trata de un supuesto indemnizatorio de responsabilidad, como se establece competencia para el juez civil, ¿no? Se entiende pues que es dentro del proceso de conocimiento. Otra jurisprudencia importante en función al proceso de conocimiento y parecida a la primera, la de la primera pleno jurisdiccional, es esta referida a una declaratoria de herederos. La otra también era una petición de herencia que comprende declaratoria de herederos, ¿no? La declaratoria de herederos tiene también otro problema cotidiano, ¿no? Que es el tema de las rectificaciones de partida. Viene al proceso a que se declaren herederos y el juez observa la partida y le dice, ah, pero mira, solamente sale el apellido paterno, solamente sale un apellido de tu padre o de tu mamá. Entonces, tu, para poder tramitar tu petición de herencia, primero tienes que hacer tu rectificación de partida. Haces tu rectificación de partida y vienes para tramitar tu petición de herencia. En esta casación se indica que como el juez civil tramita la petición de herencia en el proceso de conocimiento y el proceso de conocimiento es el más amplio que existe y pueden actuar todas las pruebas posibles, en ese proceso también tiene que definir el tema de la filiación, determinar si existe o no existe el enrolamiento familiar independientemente del error en la consignación de los datos de la partida. Eso sería todo con relación al proceso de conocimiento y a ver si tenemos algunas preguntas. Excelente, doctor. Agradecidos, todo muy claro, creo yo. Bueno, pero ahí tenemos algunas preguntas de la participante Sonia. Eh, Bien, la siguiente pregunta es, doctor, que si se puede hacer con familiares directos el ADN en caso de que los padres, ambos padres estén muertos. Claro, se puede hacer o sea, el ADN también con los hermanos, ¿no? Justamente hoy día tenía o sea, un caso, pongamos así, de incesto, ¿no? Entonces, quien reconoció al niño era el abuelo, haciéndose pasar como papá, porque la mamá, la hija, no quería revelar quién era el papá, ¿no? Y el papá finalmente era el tío. Entonces, como pueden ver, ahí en esos casos, el, el, este, el factor genético es común, ¿no? Porque todos son familiares. Entonces, ¿cómo definimos ahí la paternidad, ¿no? O sea, probablemente salga todo. Entonces, el perito explicó que hay pruebas para determinar la paternidad, o sea, relación padre-hijo. Hay pruebas para determinar la relación abuelo-nieto y hay pruebas para determinar la relación de hermanos. Entonces, son pruebas específicas para cada tipo, ¿no? Si, por ejemplo, los padres están muertos, lo que yo tengo que acreditar es que la otra parte es mi hermano. Entonces tendría que hacer una prueba de ADN para determinar que él es mi hermano, ¿no? Porque compartimos este, genotipos comunes. Entonces sí es posible, ¿no? Sí es posible esa prueba. Excelente, doctor. Bien, tenemos otra participación por parte de Moreto García. Bien, adelante, estimado Moreto García, puedes formular tu pregunta. Sí, pero sí lo tienen activado el audio, sí está activado el audio para los participantes. Sí, sí se encuentra activado el audio. No sé si nos escucha Moreto García. Si no, hasta que el doctor pueda activar su audio, creo que tenemos ahí una pregunta. Dice, es una Buenas pregunta. noches, Ah, sí, doctor. sí, doctor. A ver. Escucha, ya. Ok, muchas gracias, doctor. Excelente, ha sido muy breve, pero bastante, eh, digamos, interesante lo que nos ha mencionado. Yo tengo una pregunta, y la hago teniendo en cuenta que usted es juez y tiene una amplia experiencia ya en la materia. En los casos de los procesos por reivindicación, según su experiencia, ¿cuáles son los casos por los cuales esto se dilata y es más prolongado el proceso, ¿no? Conozco un caso en la cual ya tiene más de 8 años y en verdad todavía no llega a su culminación.
no quiero entrar en el tema específico, pero me gustaría que usted nos comente cuáles son los casos, ¿no? La casuística que se da, por qué se demoran tanto, por qué duran tanto estos procesos de reivindicación. Muchas gracias. Sí, en realidad dependería de la particularidad de cada caso, ¿no? Hay reivindicaciones que salen rápido también, o sea, en juzgamiento anticipado. ¿Por qué? Porque el bien está debidamente identificado y también la titularidad registral, ¿no? Pero hay casos que no son tan claros. Por ejemplo, hay bienes que tienen duplicidad de partidas, o sea, bienes que tienen una historia registral por un lado y bienes, el mismo bien, tiene otra historia registral por otro lado. Por ejemplo, ese bien inicialmente pudo haber sido una hacienda aquí en Lima, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador, en Chorrillos, hay partes que antes eran villas, ¿no? O eran haciendas. Entonces tienen una partida registral específica. Y luego hay otra partida registral del mismo bien que se crea, por ejemplo, por adjudicación estatal. Entonces son dos historias que tienen esos bienes. No es simple, no es un simple mejor derecho de propiedad. A veces la reivindicación se suma con el mejor derecho de propiedad, ¿no? Porque hay que ver dos títulos. Y no solamente dos títulos, por ejemplo, el clásico doble título, cuando es una doble venta, ¿no? No es doble venta, pues, no son casos de doble venta, porque no se refieren a un mismo bien que está en una misma partida, sino bienes que tienen dos partidas registrales propias, ¿no? Duplicidad de partidas. Hay otros casos también que la identificación del bien es difícil, ¿no? Por la extensión. Y a veces, porque el bien es muy grande y digamos, lo que tú buscas es reivindicar, recuperar tu área que no está ocupada en totalidad, sino una parte de esta, hay que identificar si en efecto el demandado está en esa parte del bien. Digamos, tienes un bien de 10 hectáreas, pero el demandado solamente ocupa 500 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo sabemos si está primero, ¿no? Esos 500 metros cuadrados dentro de las 10 hectáreas. Ahí tenemos certificados de búsqueda catastral, si eso no es suficiente, porque a veces la parte presenta su certificado de búsqueda catastral y dice que sí está dentro, y el demandado presenta su certificado de búsqueda catastral y dice que no lo está. Y su defensa del demandado es, yo no estoy dentro del bien del demandante de mayor extensión, yo estoy en el bien del que está ubicado al costado del demandante. Entonces hay que hacer pericias, ¿no? Hay que ir, incito, que el perito determine dónde se encuentra, hacer las audiencias de explicación, y eso pues tiene mayor complejidad probatoria, puede hacer que el proceso se dilate más, porque no solamente es eso, ¿no? Son cuestiones ya propias también del proceso. Por ejemplo, la designación del perito mismo, que el perito acepte, que se fije sus honorarios, porque a veces los peritos, cuando se le designa, a veces no responden, hay que subrogarlos, dependiendo de cada caso, ¿no? O aceptan, no cumplen, hay que subrogarlos. O aceptan, presentan el informe, no cumplen las expectativas del informe, hay que subrogarlo. Entonces hay cuestiones ya que dependen de cada caso que podrían pues afectar ya el trámite en sí mismo del proceso. Pero hay algunos también que sí salen rápido, ¿no? Espero que su caso, que me dice que está más de 8 años ahí, no sea, no sea uno de estos. Bueno, Bien, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos una otra participación de Fran Barriga. Bien, adelante, estimado Fran, puedes formular tu pregunta. Ya. ¿Qué tal, doctor? En cuanto a la conversión del sistema de oralidad civil, los procesos que están con el antiguo, la antigua forma de escrituralidad, o sea, se transforman a la oralidad civil o se espera nomás a que termine con las normas del anterior o las formas, más que normas, las formas del anterior sistema. Gracias. ¿cómo ¿Y está Frank? cuánto tiempo se ahorraría con la oralidad civil? ¿Qué tal, Frank? Estábamos en la clase anterior, ¿no? De la corte, ¿o no? En este tema de la oralidad civil, ahora solamente hay algunos programas que funcionan así como pilotos, ¿no? Por ejemplo, mi corte, que es la de Lima Sur, tiene distritos judiciales que no tienen oralidad civil.
solamente el distrito de Villa María del Triunfo tiene oralidad civil. Todos los demás, por ejemplo, yo estoy en San Juan de Miraflores, tramitan expediente convencional, ¿no? Tradicional y escrito. La oralidad civil tiene sus propias reglas. Entonces, todos los procesos que inician con oralidad civil se tramitan con oralidad civil. Y los procesos que han empezado de forma convencional se culminan, se liquidan, ¿no? De la forma convencional. Por ejemplo, si mañana a mi juzgado también le incorporaran al módulo corporativo de oralidad civil, los nuevos procesos que entrarían se tramitarían en oralidad civil. ¿Por qué? Porque este trámite no puede alterarse, ¿no? La competencia se regula de acuerdo a las reglas existentes al momento de la presentación de la demanda. Todos los procesos que iniciaron con las normas antiguas se liquidan con esas normas antiguas. Ahora, ¿la oralidad civil es más rápida? Sí lo es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el proceso de conocimiento y abreviado, tienen una audiencia especial. Esta audiencia se llama audiencia preliminar o audiencia de esclarecimiento de los hechos. En la audiencia de esclarecimiento de los hechos, el juez se vincula con las partes, o sea, ejerce la inmediación de forma directa desde el principio. O sea, presenta la demanda, presenta la contestación y cita audiencia de esclarecimiento de los hechos. ¿Para qué? Para que cada una de las partes haga su presentación del caso o su alegato de apertura, como se conoce, ¿no? El demandante presenta su caso, el demandado presenta su caso. Entonces, escuchando a ambos, el juez puede invitar en ese momento a conciliar. Y si no invita a conciliar y las dos partes están presentes, puede llevar todas las etapas del proceso como si fuera una audiencia única, ¿no? Quizás alguno de esos casos requieran actuación probatoria. Entonces termina la etapa de admisión de pruebas, termina la audiencia preliminar y convoca una audiencia de pruebas. Quiere decir que la oralidad civil es un sistema no solamente oral, sino que se rige por audiencias desde el principio. Solamente los actos iniciales, los postulatorios de demanda y contestación son escritos. Todo lo demás que sigue es por un sistema de audiencias, ¿no? Todo lo demás se va desarrollando por audiencia. Aunque hay algunos actos procesales que siguen desarrollándose por escrito, pero lo principal es que la mayoría se resuelve y se presentan en la audiencia. Pueden haber casos, ¿no? Por ejemplo, solamente con prueba escrita, digamos, peticiones de herencia que se tramiten en proceso de conocimiento y que se tramitan en oralidad civil y que se resuelven en la primera audiencia. O sea, como si fuera un proceso sumarísimo. Así que tiene sus ventajas frente al proceso escrito, sí lo tiene. Bien, doctor. Muchas gracias por la respuesta, muy claro todo. Una última pregunta, doctor. Menciona acá el participante Máximo Espejo que cuál es la calidad que debe tener un documento al momento en el que el juez valora los medios probatorios. Si necesariamente tiene que ser una copia legalizada o puede ser una copia simple. El código, en el caso de la prueba documental, no otorga mayor valor a una legalizada, una escritura pública o una copia simple, ¿no? Todo depende de la valoración. Recordemos que nuestro sistema se rige por la valoración conjunta de los medios probatorios, ¿no? La valoración libre, razonada, conjunta de los medios probatorios. Entonces, todas las pruebas son permitidas. Como comentábamos antes, hay a veces que no tienen ni siquiera la prueba escrita, ¿no? Porque tu contrato puede haber sido verbal. Entonces, te vas a tus indicios, a tus presunciones, que son los sucedáneos de los medios probatorios. Hay algunos casos que sí necesitarán de fecha cierta, ¿no? Que sí necesitarán de escritura pública, pero no porque eso sea lo importante para el proceso, sino para la pretensión. Porque, por ejemplo, en un mejor derecho de propiedad, ¿qué tendrías que hacer? Primero tienes que ver quién inscribió su derecho o quién no lo hizo, ¿no? Si el bien no era inscribible, ¿quién tenía quién tenía escritura pública? Si no tenían escritura pública, ¿quién tenía documento de fecha cierta más antiguo? Y si no tienen documento de fecha cierta más antigua, ¿quién entró primero en posesión del bien? O sea, pero eso ya son supuestos específicos para casos concretos, ¿no? Pero en general, todo medio probatorio, todo medio probatorio es hábil, es apto para acreditar cualquier hecho, ¿no? Puede estar en documento
o no puede estar en documento, ¿no? Incluso ahora pueden estar en soporte electrónico, ¿no? Se presentan los videos y ahora más que todo con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, te presentan documentos en formatos NFT o documentos en formatos con blockchain. Entonces ya con el avance de la tecnología, del expediente electrónico, inteligencia artificial y todo esto, entonces la actividad probatoria también se va haciendo más técnica, ¿no? Se va haciendo más compleja. Excelente, doctor. Doctor, no sé si tuviera un tiempito para una última pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta, doctor. ¿Sí? Sí, ¿Puede? está bien, ya ves, claro. Bien, ¿Cómo bien, no? doctor. Es una pregunta sobre el caso de la negación de paternidad, cuando, bueno, a veces un caso, ¿no? Donde el padre, varios años, ¿no? Se da con la sorpresa de que su hijo, no es su hijo en realidad, ¿no? Y hace una vía de, bueno, trámite de negación de paternidad, ¿no? Entonces, se sabe, pues, ¿no? Que los jueces ahora, quieren, muy aparte de que vaya dirigida a la demandada, que es la madre, también quieren que vaya, pues, en este caso, el que se presume, ¿no? Que es el padre, ¿no? Pero muchas veces, pues, se desconoce la identidad del verdadero padre, ¿no? Ahora, pues, y también el juez también no puede ordenar que la madre acuda para que se realice justamente esa prueba de ADN, ¿no? También para que se pueda esclarecer si es que realmente es el hijo biológico, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en esos casos? ¿Cómo se maneja realmente en esos casos? Porque es muy difícil, ¿no? Que se dé esa negación de paternidad, ¿no? Sí, en realidad es ahora un punto que tiene o sea, bastante controversia, ¿no? Más que todo por el tema de la protección del derecho de identidad de los niños o adolescentes, ¿no? Cuando principalmente se trata de niños o adolescentes. Aquí el tema de la pretensión en sí mismo, ¿no? Para que se genere esta desvinculación de la filiación, no necesariamente exige que se identifique al verdadero papá biológico, ¿no? Porque el padre no puede saber eso, ¿no? El único que puede, o sea, la única persona que puede saberlo al menos o tener algún indicio de quién es la madre, ¿no? En todo caso, sería la madre que, como se tramitan estos en procesos de conocimiento, sería la madre que podría presentar dentro de este proceso una reconvención. Y esa reconvención para que la persona que él considera que es el padre biológico sea declarada filiación, porque para declarar a alguien padre biológico hay que presentar contra esta persona también una pretensión de filiación o de declaración de paternidad, porque la pretensión concreta del padre legal, llamándolo así porque es el que ha reconocido, es que se defina si él es padre o no, ¿no? Hay ocasiones en que la madre, cuando están los padres separados, a veces no colabora, ¿no? Dependiendo, puede ser la madre o no puede ser o puede ser el padre, dependiendo, tampoco es una cuestión de género, ¿no? Pero normalmente suceden así, ¿no? O sea, que es el padre el que reclama la desvinculación, la negación de la paternidad, y hay casos en los que no se quieren someter a la prueba de ADN. Entonces el juez pues tiene el poder ahí de, digamos, convocarle bajo percibimiento de multa y finalmente de que si no acude bajo percibimiento de considerar, expresamente tendría que decir este apercibimiento, de considerar la inexistencia de relación filial. Yo tuve un caso así, por ejemplo, en el que se le citaba a los demandados, porque ya en el transcurso del proceso el hijo se hizo mayor de edad, para que acudan, pero el demandado, el hijo, se negaba a hacerse la prueba de ADN, porque él simplemente no quería. Y como se negaba a hacerse la prueba de ADN, entonces el juez puede aplicar el artículo 282. El artículo 282 te faculta a calificar la conducta procesal de las partes en forma negativa a sus intereses. Entonces quiere decir que si tú no te vienes a hacer la prueba de ADN, entonces yo voy a considerar que no eres su hijo. Entonces, eso también podría verse que técnicamente o procesalmente es una solución, pero en las familias, ¿no? En las relaciones ya personales, siempre hay un sentimiento de insatisfacción, ¿no? Por ejemplo, el demandante me decía, cuando iba a impulsar de su caso, si él finalmente no se hace la prueba de ADN y aplicamos el apercibimiento
consentimiento y consideramos que no es mi hijo, al final dice, yo nunca voy a saber verdaderamente si soy o no soy su padre, ¿no? Porque al final lo que se está haciendo valer es una presunción, ¿no? Un apremio. Como no hay la prueba de ADN, finalmente se va a quedar con la duda de que si realmente era o no era el padre, ¿no? Porque muchas veces estos procesos de filiación no inician con un descubrimiento de la verdad, ¿no? Hay muchos procesos de filiación o de impugnación de paternidad o de negación de paternidad que inician con una prueba de ADN. O sea que el demandante viene ya con la prueba de ADN donde dice que no es el padre biológico del niño o que no tiene relación de filiación con el hijo, ¿no? Entonces ya hay certeza de que no es su hijo, y aunque no venga a hacerse la prueba de ADN, se valida la primera prueba de ADN que él presentó, ¿no? Pero hay algunos en el que solamente vienen por el chisme, ¿no? Dicen, ah, no, es que yo cuando fui creciendo, vi que no se parece a mí. O la gente, los familiares, me comenzaban a decir que probablemente yo no sea el padre, ¿no? O ella de cólera me dijo que yo no era el padre. Entonces, la única forma de saber es hacerle la prueba de ADN dentro del proceso. Y si se niega a hacer la prueba de ADN dentro del proceso, yo puedo hacerle como juez, puedo hacerle valer un apremio, ¿no? Primero, multa. Dos, quizás conducción compulsiva, pero no puedo obligarle a hacerse la prueba de ADN, ¿no? Si no se quiere hacer la prueba de ADN, la consecuencia será que tomaré por cierta la afirmación del demandante de que no es el padre, pero nunca sabremos la verdad, pues, ¿no? Por lo menos dentro del proceso, si verdaderamente era o no lo era, ¿no? Por eso una cosa es la verdad judicial y otra cosa es la verdad, pues, real, ¿no? La verdad. Bien. Bien, estimado doctor, muchas gracias y agradecerle, doctor, por su participación y colaboración en este evento. Esperamos verlo nuevamente en otro diplomado que realiza el Diario del Abogado para todos sus seguidores. Bien, estimado doctor, muchísimas gracias y a ustedes, estimados participantes, que tengan muy buenas noches. Sí, gracias a ustedes. Espero verlos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.